Damos la bienvenida al doctor Raimi Ferreira, ex ministro de Defensa. Muy buenos días, ¿cómo está Raimi? Buen día, ¿cómo estás, Cecilia? Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, usted desistió de ser candidato a la gobernación cruceña después de que en un congreso se había anunciado oficialmente de que tanto usted como también Mario Cronenbol serían ya los precandidatos oficiales del MAS. Sí, claro. Por, Como comenté en un post que publiqué ayer, me sorprendió una nominación porque primero no he hecho ninguna gestión para ser candidato, segundo no estuve en ese congreso y tercero, si bien soy simpatizante del movimiento al socialismo y de la izquierda en general, no tengo vinculación orgánica. Sí, con amistad, compañerismo con varios compañeros del MAS, pero orgánicamente no pertenezco a una estructura. No dejo de agradecer que se haya tomado en cuenta mi nombre, pero también expliqué, luego de conocer esa nominación, hemos hecho un análisis con algunos amigos, yo mismo, y creo que en lugar de contribuir, podríamos perjudicar la posibilidad de que el MAS tenga una posible victoria en el departamento. En nuestro criterio, el candidato que sea del MAS tiene primero que unificar la votación dura que tiene el instrumento. Y eso implica un consenso bastante generalizado para a partir de ello tratar de quitar el voto indeciso. Y el segundo tema es un tema más personal. Estoy en una actividad académica hace un par de años que me limitaría a poder tener el tiempo necesario como un reto de este tipo necesita. Por eso es que hemos hecho conocer nuestra posición para que no se pierda tiempo, ¿no? Tomando mi nombre, que no voy a ser candidato. ¿Por qué dice usted que no podría unificar ese voto duro del MAS en el departamento y también la ciudad? ¿Qué perfil se necesitaría entonces? Yo creo que el, la votación del MAS tiene una identidad bien marcada, una identidad hasta cultural, diría yo, tiene que ver con una identidad étnica, y eso no lo comprueba en la demografía electoral. Fíjense, en la ciudad de Santa Cruz hay distritos de población migrante, zonas populares de una votación marcada para el MAS. Pero en zonas de clase media, el MAS baja sustancialmente su votación. Y eso pasa en todo el país. Note la votación de La Hollada de La Paz con la ciudad del Alto, por ejemplo, es notoria. O la zona sur de Cochabamba con la zona norte de Cochabamba. Entonces, debe ser un candidato que tenga un perfil identitario, socioétnico, con el que se identifique. O por lo menos que tenga una vinculación orgánica de tal manera que pueda unificar a todos los sectores, ¿no? Eso me parece importante. Yo he tenido una experiencia, yo fui candidato en el 2015. En el 2014, el MAS obtuvo una votación interesante en la ciudad de Santa Cruz, más del 30% en la ciudad. Sin embargo, nosotros obtuvimos 24%, yo era candidato a alcalde. El que ganó la elección, el ingeniero Percy Fernández, sacó 42%, nosotros sacamos el 24%, y Roberto Fernández sacó 22%. Parte de la votación histórica del MAS, del voto duro, fue por Roberto Fernández. Incluso un sector que votó por Percy. No pudimos unificar el voto duro. Y con esa experiencia, uno tiene que aprender de la experiencia, hay el peligro que se repita, ¿no? En la posibilidad que uno fuera candidato confirmado, entonces podría repetirse ese fenómeno. Entonces hay que garantizar, creo yo, desde la perspectiva del MAS, un candidato que ratifique primero lo que ya tiene, que es el 36% a nivel departamental, y después busque sumar. El error ha sido querer sumar votos de sectores no tradicionales afines al MAS, perdiendo o desvinculando a su voto histórico. Entonces eso creo que es importante tomar en cuenta. Y si uno hace un análisis político serio, hay que no dejarse llevar por la pretensión de figurar o ser candidato, sino más bien por el sentido común y lo que más le conviene a una organización política. Hay que tomar en cuenta, Cecilia, que estas elecciones no son una elección más. Las últimas 3 elecciones subnacionales eran parte de la polaridad, un poco el MAS y lo que significó la oposición liderizada por Renco. En esta elección, que vamos a tener en marzo del próximo año,
se está jugando, además de la polaridad MAS versus líderes de la élite local, una pugna dentro de la élite. Hay una élite que ya tiene 16 años en el gobierno departamental y municipal, que está siendo desafiada por una élite insurgente, más radical, mucho más conservadora, con ideas anticuadas, reaccionarias, casi fascistas, diría yo, que van a tener su propio escenario. Y aquí Santa Cruz tiene ya un cansancio, quiere renovación. Y hay el peligro que esa renovación sea hacia atrás, que la gente que porque no ha estado estos 16 años en el gobierno, que aparece como nuevo, nos lleve a una Santa Cruz de la década del 50 del siglo pasado, que sería terrible. Y por el otro lado, estos que han estado 16 años en el poder con todo lo que eso significa, ¿no? Ya han visto, nos vuelvan hacia adelante. Entonces es una pelea feroz. Y creo que la única carta de renovación democrática que puede significar conciliación, encuentro, pluralismo, pudiera ser el MAS. Pero tiene que hacerlo, y esa es la diferencia, y no es tan fácil lograrlo, uniendo su voto tradicional con ideas renovadoras. Ahora, esas diferencias que usted hace énfasis dentro de la misma oposición ya se han visto marcadas en las elecciones generales. O sea, no es una cosa solamente de Santa Cruz, sino en general de la oposición política que no ha logrado unificar hasta el momento un criterio. Pero es que aquí está, en la elección nacional hubieron dos élites en la oposición, digo yo. La élite paceña, encabezada por Carlos Mesa, por eso usted lo vio a Revilla, lo vio a Samuel Doria Medina, finalmente hasta Tuto apoyando a Mesa, ¿no? La élite paceña. Y por otra parte la élite cruceña, que ya tuvo una primera decisión. Una parte de esa élite decidió también apoyar a Mesa, pero la gran mayoría de las direcciones que finalmente impulsaron el electorado votó por una élite insurgente a la cabeza de Creemos, de Camacho, y tuvo una mayoría en el departamento importante, aunque muy pobre en el resto del país. Ahora el escenario va a ser diferente, va a ser una elección ya en el terreno de lo local, donde ya no está el tema del voto útil, de que el peligro es más. Finalmente los candidatos van a ser cruceños. Es una disputa del poder local. Y una disputa que paradójicamente le da más posibilidades al MAS, porque va a ser una pelea encarnizada entre estos dos sectores, porque de aquí se dirige la agenda de los próximos 10 años que vienen. Y es un contexto, a diferencia de los años anteriores, de las elecciones anteriores, de un cansancio. 16 años sin renovación, 16 años que usted al mismo gobernador, o 16, 17 años que usted al mismo alcalde o gente que sirve y trabaja para el mismo alcalde, cansa. Hay mucha gente joven, hay gente que quiere renovación, no quieren rostros nuevos. Y en ese sentido, la renovación es o por el lado de la extrema derecha, renovar es irse a posiciones de 1950, o la renovación democrática de una izquierda plural, una izquierda integradora, una izquierda democratizante, que eso es a lo que puede y con un interesante discurso puede lograr el MAS. Pero cuando tiene usted que habla primero... Cuando usted habla de la extrema derecha, ¿se refiere a Luis Fernando Camacho, creemos? Sí, sí, claro, claro, eso es. Fíjese sus discursos, sus acciones, sus posiciones de extrema derecha. Eso no, a mí personalmente me queda poca duda que es la extrema derecha. La otra derecha también, dura, pero con métodos menos fascistas, ¿no? La derecha que encabeza Rubén Costa. Pero ambos son expresiones de la derecha, una más radical que otra, una más conservadora que otra, una más retrógrada que otra, una más intolerante que otra. Tienen su propia pelea. Y entonces aquí la renovación va a tener dos alternativas, porque evidentemente la gente del Movimiento Demócrata Social ya no es renovación, porque no son el cambio. Y hay el cambio que va a ser hacia atrás históricamente, aunque sea un cambio de persona, la posibilidad de la derecha, y el cambio que pueden ir por la vía del MAS. Por eso esta no es una elección cualquiera. Y el MAS debe jugarse por el bien de Santa Cruz a ganar. Pero antes tiene que arreglar sus temas internos, ¿no? Es decir, unificar el aparato, el voto duro, el voto histórico, y con un inteligente discurso, con una apertura, con un discurso conciliador, integrador, acabar con la polarización como alternativa, ¿no? Y tiene que enamorar al electorado con eso. Y creo que el MAS lo puede hacer. No se olvide que el 2006 el MAS ganó la elección para asambleístas de la Asamblea Constituyente en Santa Cruz. Ha habido momentos, el 2014, por ejemplo, en el que gana el departamento de Santa Cruz. Entonces, es posible hacerlo.
El Ahora, cansancio más la polarización y unido a un candidato que aglutine y fortalezca el voto histórico, le abren posibilidades en la gobernación, además. No en la alcaldía. Por más que quisiéramos, yo lo hallo muy difícil, ¿no? En la alcaldía revertir las tendencias va a ser más difícil, ¿no? ¿por qué Aquí va a ser más Camacho, difícil? si uno ve el voto histórico de la última elección, 51% tiene Camacho en la ciudad. En las provincias baja, pero en la ciudad tiene 51%. Si a eso usted le suma 18% que obtuvo Creemos, estamos hablando prácticamente del 70%. Revertir eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es decir, claro, no digo que es imposible porque también va a haber la división. Imagínense un escenario que fuera, por un lado, Rubén Costa, Angélica Sosa, y por otro lado, Camacho. Bueno, ahí el MAS podría ganar, si se dan esas tres. Pero no creo que la derecha cometa ese error. En ese caso, la alcaldía es posible. En la gobernación, no, no van a haber tres fuerzas, ¿no? Va a estar, sin duda, Camacho, la gente de Camacho, va a estar el Demócrata y va a estar el MAS. Creo que el grupo asociación o la agrupación Santa Cruz Somos Todos no creo que participe en la gobernación, y si participa no va a ser muy importante. Esos son los dos escenarios a mi criterio. Y en ese análisis baso la decisión de que en lugar de contribuir, yo perjudico. Ahora, Raimi, usted graficó muy bien desde su punto de vista esta pugna interna que vive la oposición con miras a las subnacionales, pero también el propio MAS vive sus propios problemas internos. Incluso usted ha dicho de que todavía hay que construir o hay que ver, identificar bien a ese perfil que iría como candidato a la gobernación para sumar, para poder unificar el voto del MAS. Y también hizo referencia a que uno de los errores en los últimos tiempos fue confiar en sectores que no eran realmente parte de este voto duro. ¿A quiénes se refería, por ejemplo? No he referido a nadie específicamente, ¿no? Por ejemplo, en tratar de traer candidatos que sean de la clase media, pero que no engranen con los sectores populares. A eso refería. Yo me pongo, por ejemplo, en 2014, por ejemplo. En el 2014 el presidente saca 30%, un poco más a nivel de la ciudad, quizás más, y mi candidatura llega a 24%, ¿no? Porque parte de la votación del MAS se fue a Roberto, que sacó 22. Unidos los dos hayamos ganado. 24 que sacamos nosotros, más 22 que sacó Roberto Fernández, le ganamos al ingeniero Percy, que sacó 42%. Pero parte, ¿no?, se identificó. No se olvide que dentro de la candidatura de Roberto estaba Caguana, había un voto identitario también que se desvía a ese lugar. Entonces hay que aprender de los errores. Ahora, una buena relación, por ejemplo, con el sector empresarial, ¿ayudaría al MAS en estas elecciones subnacionales? Puede ayudar, aunque el sector empresarial en sí no aporta voto, pero aporta estructura, posiblemente apoyo para la campaña, puede aportar, si tienen ustedes, legitimidad en cuanto al modelo productivo cruceño, se sentiría identificado, ¿no? Pero tendría que ser una especie de bisagra, ¿no? Y eso no es tan sencillo. Por eso es que el presidente, en el ampliado de Montero, si usted lee entre líneas, dijo, estos son dos precandidatos, y menciona a las dos personas, pero pudieran surgir otros. Es decir, da la posibilidad que se busque también eso. Y creo que es la tarea que tiene el MAS, y tiene poco tiempo, tiene que hacerlo ya, tiene que analizar con cuidado, pero lo primero tiene que surgir de adentro. Y si es alguien que no es de la estructura orgánica, alguien que salga de las bases para que se unifique y no haya, no digo disidencia, siempre va a haber disidencia porque nadie es monedita de oro para gustarle a todos, eso es cierto, pero que tenga y garantice esa votación. Surgen nombres ya que podrían ser analizados, me imagino. Carlos Romero, bueno, por ejemplo, sí, o claro. el mismo Mario Cronenberg, queda todavía en pie el nombre. Esos perfiles, ¿cómo los evalúa? Bueno, el que debe evaluar es el MAS, ¿no? Eso tiene que verlo dentro de los consensos. Queda Mario Cronenberg es un candidato. Escuché también, y hay discusiones que ven la posibilidad del doctor Romero. No se olvide, el doctor Romero ganó el primer curul como asambleísta departamental el año 2006, ¿no? Él fue el primer candidato
plurinominal departamental, y es la primera vez que el MAS gana en Santa Cruz. Él tiene raigambre con los movimientos indígenas, con los movimientos campesinos, ¿no? Debe tener seguramente alguna resistencia, como toda persona, pero no es algo que habría que desechar, y ha tenido una muy buena relación con el sector empresarial. Y Mario, que viene del sector de municipio que no es de capital, ¿no? El bloque norte, por ejemplo, también tiene bastante aceptación. Es algo, sin embargo, que el MAS tendrá que verlo. Y ese es el desafío. La verdad que es una elección difícil, posible como nunca antes, en el que se va a tener que ver esa bisagra, ¿no? En unificar, pero al mismo momento proyectar una relación con votantes que no son tradicionalmente afines al MAS. Ahora, si se logra eso, es una gran posibilidad que el MAS dé una sorpresa en marzo del año que viene. Raimi, ¿quién decide, quién tiene la palabra final en este momento dentro del MAS? ¿Evo Morales o Luis Arce? Esa es la gran pregunta, la verdad. Bueno, eso no hay discusión. El presidente del Estado plurinacional es el compañero Luis Arce, ¿no? Eso, lo que es el Ejecutivo, él es. Pero en la parte política, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, es Evo Morales, ¿no? Él es el que firma las inscripciones y las listas al Tribunal Supremo Electoral. Pero, de acuerdo al propio estatuto, debe ser escuchando las propuestas de las bases, pero él finalmente es la autoridad elegida en Congreso que con el Comité Ejecutivo define, pero escuchando las propuestas, por supuesto, no es vertical, ¿no? Tiene que consensuarse. Es el que tiene sí la última palabra al final. Bueno, en el estatuto es el que firma todas las inscripciones, ¿no? Bueno, Raimi, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable. Hemos conversado con Raimi Ferreira, ex ministro de Defensa, y bueno, si bien descarta su candidatura, pero usted va a seguir apoyando al MAS. Sí, claro. Estamos, como le comenté, una actividad de un doctorado que esperamos terminar, estamos 2 años en ello ya. Pero en nuestro tiempo, con nuestros compañeros, con los equipos de trabajo con los que siempre nos hemos relacionado, vamos a apoyar finalmente a los candidatos que el instrumento decida, como siempre lo hemos hecho. Yo no soy militante del MAS, siempre he sido de izquierda. En la lucha política hemos sido el PC1, apoyamos a Percy, fui concejal y decían que yo era menerrista, pero en realidad yo fui como independiente a apoyar a Percy porque luchaba contra las logias en ese momento, estamos hablando del 92. Era el único que se peleaba contra las logias. No hemos sido militantes del MAS, hemos estado muy cerca, hemos apoyado, ¿no? Y creo que es la expresión política que aglutina a las fuerzas de izquierda, ¿no? Y en ese sentido es importante que todos los que nos consideramos democráticos y de izquierda apoyemos una alternativa que ha dado resultados y que pudiera garantizar en Santa Cruz una nueva perspectiva en este siglo XXI. Muchas gracias, buenos días, Raimi. Buenos días, hasta luego, Cecilia. Hasta pronto.